Y el día de hoy, Dios nos va a hablar acerca de esa iglesia a la que Él considera un remanente escogido por gracia. ¿Ok? Un remanente escogido por gracia. Y eso para que nos sepamos lo amados y lo cuidados que somos cuando entendemos bien el no mezclar las obras de la ley. ¿Sale? Así que al igual que usted, yo espero que este mensaje caiga en buena tierra, que le bendiga, que le fortalezca, que le alimente. Ayúdenos, por favor, ahí donde está, cuando vea esta transmisión, a poner comentarios de lo que Dios le va hablando. Ayude a otras personas a encontrarse con este video para que realmente sean bendecidos igual que usted, abriendo sus ojos a la gracia absoluta. ¿Sale? Muy bien, así que, y vamos a usar un pasaje, el pasaje de Elías. Usted se acordará de Elías cuando él planeó o sugirió un concurso con los profetas de Baal, donde cada uno de ellos orara a su Dios. Había 2 altares, 2 holocaustos, y del Dios que cayera fuego, ese era el Dios verdadero, y todo el pueblo tenía que seguir a ese Dios. Eso sucedió y él pudo matar a 450 profetas de Baal. Pero al poco tiempo, Jezabel, la reina, lo manda a amenazar y le dice que igual él va a morir igual que ellos. Y entonces él sale huyendo, atemorizado por la amenaza, y a un día de camino encuentra un enebro y se acuesta ahí cansado del camino y le dice a Dios: quítame la vida, ya no quiero seguir. Ahí aparece el ángel de Jehová, una figura de preencarnación de nuestro Señor Jesucristo, y lo alimenta con pan y agua durante dos días. Y con eso le da la fuerza para caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Oreb, que es el monte Sinaí, que es donde Moisés recibió las tablas de los 10 mandamientos. Es conocido como el monte de la ley. ¿Ok? Y ahí en una cueva está él metido y Dios pasa y Dios le habla. ¿Sale? Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer versos del 11 al 14 y el 18. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, porque sabía que era Dios. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en el monte de la ley? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Después de esto, Dios le da la orden a Elías que vaya y unja a Eliseo, que va a ser quien lo va a suplir. Y en el verso 18 le dice: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Este es el pasaje que quiero mostrarles, porque tiene una contraparte en el Nuevo Testamento, que de seguro nos va a dar una muy buena, gran nueva noticia. ¿Sale? Aquí vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo está buscando que los judíos que viven en Roma entiendan que tienen que dejar la ley y caminar con Cristo bajo su gracia absoluta. ¿Sale? Romanos capítulo 11, versos del 1 al 6, y dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Digan todos Benjamín. Esto va a ser muy importante para el mensaje de hoy. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado?
y solo yo he quedado y procuran matarme. Aquí está leyendo, bueno, diciendo lo que acabamos de leer en primer libro de Reyes, ¿verdad? Capítulo 19. Verso 4 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Aquí el apóstol Pablo está diciendo a todos, a los judíos de Roma, así como Elías pensaba que ya no quedaban más que él, y Dios, la divina respuesta le dijo que eran 7,000, así dice, se ha guardado Dios un remanente escogido por gracia. Y esa, mis amados, somos nosotros. Esa es la iglesia escogida por gracia de parte de Dios. Y déjame decirle que plenitud en Cristo es parte del remanente escogido por Dios, escogido por gracia de parte de Dios para estos últimos tiempos. Puede ir un buen amén, y eso nos llena de alegría y nos llena de satisfacción y nos llena de gozo de saber, ¿verdad?, que nuestros propósitos están diseñados para cumplirse por su gracia, no por nuestro esfuerzo, porque además son propósitos que Dios mismo tiene para tu vida. Amén. Así que hoy podemos alegrarnos, ¿verdad?, en esta celebración de estas 2 semanas, la semana pasada y esta que estamos celebrando, que hace 5 años, exactamente hace 5 años, aquella vez fue 2 de mayo del 2021, hoy es 3 de mayo 2026, 5 años exactos tiene, que Dios nos abrió los ojos para entender su gracia absoluta sin mezclarlo con la ley. Y hoy entendemos que nos ha escogido como un remanente por gracia. Su remanente escogido por gracia. Amén. Esto es para toda la iglesia, no es solamente para nosotros, pero a nosotros nos tiene escogidos porque nos abrió los ojos. Hace 5 años, cuando hoy muchas iglesias todavía siguen predicando la mezcla de la gracia con la ley. ¿Sale? De aquí que el mensaje de hoy lleva por título El remanente escogido por gracia. Y usted puede decir amén, ¿verdad? Iglesia, somos la generación de Benjamín. Ahorita va a entender, ¿verdad?, por qué somos la generación de Benjamín. El apóstol Pablo dice que él era de la tribu, descendiente de la tribu de Benjamín. Usted recordará de los 12 patriarcas. Y de los 12 patriarcas, Pablo, el último de los 12 patriarcas es Benjamín. Y él es de la tribu de Benjamín. ¿Ok? Y nosotros somos también de la generación de Benjamín, así nos podemos llamar. Y esa generación de Benjamín representa a la iglesia de los últimos tiempos que va a vivir bajo la gracia absoluta sin la mezcla de la ley. Y nosotros ya fuimos escogidos hace 5 años. Yo tengo en mi corazón la certeza de que vienen tiempos donde Dios irá abriendo los ojos a la gente para dejar de predicar el evangelio de la condenación, usando los 10 mandamientos a los que les llama, el apóstol Pablo le llama la escritura de la condenación, algo así. Habla de la condenación, la ley de la condenación, porque de la cruz para acá el Señor quiere que vivamos bajo la gracia. Y entonces usted y yo vamos a entender que somos de la tribu de Benjamín, ¿sale? ¿Y de dónde sale esto? Pues de la historia de los 12 patriarcas, especialmente de José y Benjamín, ¿sale? Mire, la historia larga se la voy a hacer corta. ¿Se acuerda usted de Abraham? Que le digo, sal de tu tierra y de tu parentela, y le dio todas las promesas, ¿verdad? Una tierra nueva, todo nuevo. Ok. Y le dice, bueno, de Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob como hijos, a los 3 les dio la misma promesa, ¿verdad? Que serían padres de muchedumbres, que tendrían una nueva tierra donde fluye leche y miel, etc. Y Jacob es quien tiene al final los 12 hijos que se convierten en los 12 patriarcas de Israel, ¿sale?
Jacob amaba a Raquel, conoció a Raquel, hija de Labán, y la amó. Y quiso casarse con ella, pero Labán le dijo, no, tienes que trabajar 7 años por ella. Al 7º año que trabajes para mí, te la doy. Jacob trabajó, bendijo a Labán increíblemente, obviamente por el favor de Dios. Y a los 7 años, Labán le cambia la jugada y le dice, no, no te puedo dar a Raquel porque Lea, su hermana, es mayor, así que te voy a dar primero a Lea. ¿Quieres a Raquel? Trabájame otros 7 años. Y volvió a trabajar 7 años para bendecir a Labán con su trabajo y poderse quedar con Raquel, que era su amada. Pero ya tenía de esposa a Lea. Imagínense esa escena, 7 años, Jacob con una esposa llamada Lea, que él no quería, anhelando poderse casar con Raquel, a quien amaba, ¿sale? A los 7 años, a los segundos 7 años ya le dan a Raquel, y entonces él se queda todavía 6 años más, 20 años, trabajó con Labán, al final se va de ahí, con Lea, con Raquel y con las 2 esclavas, una de cada una, ¿sale? Raquel no puede tener hijos, y al final Jacob tiene 12 hijos, bueno, 13, porque hay una mujer, tiene 13 hijos de estas 4 mujeres. De Lea, su esposa, déjeme decirlo así, legal, porque era la mayor, su esposa legal, tiene 6 hijos varones y una mujer llamada Dina, ¿sale? Después de la esclava de Raquel, llamada Bilha, tiene otros 2 varones. Después de la esclava de Lea, llamada Silpa, tiene otros 2 varones, ya van 10. Y al final, después de que ella tenía 10 hijos, Dios hace el milagro de que la que era estéril pueda tener hijos, y entonces Raquel le da 2 hijos más a José. Le da 2 hijos más a Jacob. José, figura de nuestro Señor Jesucristo, y Benjamín, figura de la iglesia, del remanente escogido por gracia. ¿Sale? Vamos a verlo ahorita. Y entonces, vamos a ver primero la identidad. Le quiero hablar de identidad y provisión para el remanente escogido por gracia. O sea, para nosotros. Vamos a ver de dónde nos viene la identidad. A usted y a mí. Génesis, capítulo 35, verso 16. Dice así. Después partieron de Betel. Y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. También porque ya tenía a José. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Mire, Raquel tiene a José como el hijo 11º de Jacob, y cuando está embarazada del último y la agarra en el camino, tiene trabajo de parto, pero tan complicado que muere Raquel. Raquel es una figura, mira, Raquel, el nombre de Raquel significa cordero hembra. Entonces Raquel también es una figura del Señor Jesucristo que murió para dar a luz a su iglesia, ¿sale? Para dar a luz a Benjamín. Pero al morir le pone por nombre Benoni. Y ese nombre Benoni significa hijo de mi aflicción o hijo de mi tristeza y mi dolor. Pero Jacob, que estaba ahí, que es figura del Padre, si José es figura de nuestro Señor Jesucristo, Jacob es figura del Padre Celestial. Y entonces Jacob dice, no, se va a llamar Benjamín. Y Benjamín significa hijo de mi mano derecha. El padre dice, no, este es hijo de mi mano derecha. Ahora, ¿qué significa la mano derecha del padre? Y vamos a ver 2 versículos, hay muchos, pero vamos a ver 2 versículos. Salmo 63 del 1 al 2, y voy a brincar del 7 al 8. Y me gustó porque al final esta es una canción que hizo famosa, más bien dicho, este salmo fue la inspiración para Marcos Witt, para hacer una canción de hace muchos años que se llamó Temprano yo te buscaré, ¿sale? Los que son más o menos de aquella época de haber nacido de nuevo en aquellos años, en los inicios de los 2000, nos acordaremos de esta canción seguramente, pero sale de aquí, de este salmo. Dice el verso 1 y 2, dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti,
mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Verso 7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Casi yo estoy cantando la canción. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Esa es la diestra de Dios. Esa es la mano derecha del Padre, la que nos sostiene. De aquí nos viene la identidad. Hablando de la diestra de Dios, es una metáfora bíblica que habla de autoridad, poder, fuerza y protección divinas para cada uno de nosotros. Y entonces nosotros somos hijos de la mano derecha de Dios. ¿Sale? Por aquí le voy a dejar en el texto, cuando usted pide el texto, el link de la canción de Marcos Witt. ¿Se acuerda? Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. ¿Se acuerda? Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. ¿Se acuerda usted? En la sombra de tus alas yo me gozaré. A ver, todos canten conmigo. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, ¿se acuerda? Wow, yo nací con esas canciones en el año 2004 más o menos. Y Sansa, a mí me encantaba escuchar canciones y de repente encontrar el salmo o la palabra en la escritura de donde el cantautor o el autor, etcétera, se había inspirado, y esta es una de ellas. Aquí le dejo el link para que usted la pueda, mientras lee el tema y lo medita, usted pueda volver a cantar toda la canción. Porque sigue siendo una verdad, porque es un salmo. Temprano yo te buscaré. Eso no es estar en la ley. Eso es que te arde el corazón. Tan te arde que desde temprano estás pensando en el Señor. ¿Pueden un buen amén? Ahí se los dejo. ¿Vale? Pero hay otro versículo, Isaías 41:10, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya, amén. El Señor a su generación escogida por gracia la sustenta. Por eso somos la generación de Benjamín. Usted lo va a ver ahorita, le voy a contar la historia. Para algunos será nueva, para otros recordarán cómo José representa a nuestro Salvador y Benjamín representa a la iglesia escogida como un remanente por gracia. ¿Sale? Veremos cómo el 5 es número de la gracia, que tiene que ver todo con Benjamín también. Por eso somos la generación de Benjamín. Somos la iglesia de Benjamín. Si usted que no es judío, usted quiere saber de qué patriarca procede, no procede de Judá, como tal vez muchos puedan enseñarle. No procede de Simeón, que es el mayor, o de Rubén, o de Gad, o de Aser, no. Usted procede, o de Leví, como sacerdotes del Dios Altísimo. No, procedemos de Benjamín. Somos de la tribu espiritual de Benjamín. Somos la Israel espiritual, y si tenemos un patriarca, ese es Benjamín. ¿Puede decir un buen amén? Somos la generación de Benjamín. Entonces, esa es la diestra. Imagínense, el tema es que Raquel está muriendo y le pone el nombre según su circunstancia. Hijo de mi dolor y de mi aflicción y mi tristeza. Circunstancial el nombre. Pero el padre dice: no, le voy a poner un nombre de gracia. Se llamará hijo de mi diestra. ¿Por qué? Porque yo lo sostendré de mi diestra. Yo lo esforzaré. Yo lo cuidaré. Yo lo protegeré. Yo lo ayudaré con la diestra de mi justicia. Y es ahí donde usted y yo entendemos que su justicia se derramó sobre nosotros por gracia. Y ahora somos perfectos, puros, santos, justos delante del Padre, no por nuestras obras buenas o no porque ya dejamos de hacer obras malas, sino por fe.
somos justos por fe en el que murió para justificarnos. Eso nos hace el remanente escogido por gracia. Puede dar un buen amén. Esa es una muy buena noticia para estos 5 años de celebración que estamos teniendo. Amén. Entonces, esa es nuestra identidad. Somos hijos de la diestra de Dios, de la diestra que nos sostiene con su justicia. Y su justicia, dice que el efecto de su justicia será paz. Y la paz, ya le enseñé, es Shalom, que tiene 10 conceptos. Eso incluye prosperidad, bienestar, salud, paz, tranquilidad, buena relación con la gente, buena relación con Dios, contentamiento, seguridad y plenitud. Cuando menos. ¿Pueden un buen amén? Pero también somos una generación llena de provisión. ¿Ok? Y aquí le voy a contar la historia y a recordarle a algunos cómo fue la historia de José y Benjamín. Se acordará que Jacob tuvo sus 10 hijos y luego tuvo de Raquel su amada a José, que era su hijo amado, y luego Benjamín. Era tan su hijo amado porque era el primer hijo, el primogénito de su amada Raquel. Los otros 10 venían de Lea, de Bilha y de Silpa, ¿ok? Las esclavas. Pero de Raquel era José. A él le puso una túnica de colores. Obviamente tenía una predilección, el Padre por el Hijo, figura del Padre Celestial y del Hijo de Dios, ¿ok? De Jesús, nuestro Salvador. La palabra dice que a los suyos vino y no lo recibieron. Igual a José no lo quisieron sus hermanos. Y lo vendieron, lo metieron a la cisterna y luego lo vendieron. Por eso es figura de Jesús, bien claro. Creo que, sin lugar a duda, la historia de José y Benjamín es la historia que está más llena de sombras de lo que sería la relación de José, de Jesús con su iglesia. ¿Sale? Entonces, José es echado a la cisterna y luego vendido como esclavo y luego llegó a la casa de Potifar y luego la esposa de Potifar quiso abusar de él y luego con engaños lo metieron a la cárcel y duró en la cárcel mínimo de 13 a 15 años y ahí el faraón tiene un par de sueños, pero uno de ellos, el más famoso, de las vacas gordas y las vacas flacas, y mandan a traer a José porque sabían que él era intérprete de sueños y entonces José le dice al faraón, las vacas gordas significan que va a haber 7 vacas gordas, significan que son 7 años de abundancia y 7 vacas flacas, dice que va a haber una gran sequía. Así que yo te aconsejo que guardes el 20%, un quinto, le dijo, de todo lo que generes, que eso es un buen consejo financiero, ahorra el 20% para los tiempos de vacas flacas. A Faraón le gustó tanto que lo nombró como administrador. Y entonces llegan las vacas flacas, llega la sequía y Jacob, que está en Israel con sus 11 hijos, obviamente había llorado ya la pérdida de José, empiezan a pasar hambre, hay una hambruna. Y entonces los 11 hijos, Jacob, manda a los 11 hijos a que vengan por comida ante Faraón y José los atiende. Él reconoce a los hermanos, pero los hermanos no lo reconocen a él. Se van y va a pasar esto que les voy a leer. Génesis 43. Vamos a leer del verso del 1 al 4, del 29 al 31 y del 34. La historia de José y Benjamín están desde el 41 al 47 de Génesis. Léalo, por favor. Pero le estoy haciendo un resumen por tiempos. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Habían ido los 10, habían dejado a Benjamín. Jacob no había querido que fuera Benjamín, era lo único que le quedaba de recuerdo de Raquel. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, dicen los 10, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. ¿Ok? Jacob accede y cuando llegaron a Egipto pasó esto.
Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre Raquel, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Las primeras palabras que José le dice a Benjamín después de todo lo que había pasado de tiempo y siendo ya él el segundo hombre de a bordo más poderoso del imperio más grande que existía en ese tiempo, Egipto, fue, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Esa es la relación entre Jesús y su iglesia. ¿Sale? 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar. No lloró por los otros 10. Al principio estaba muy enojado con ellos. Si usted lee la historia, se va a dar cuenta que les hizo que cayeron en algunas trampas para jugar con ellos, para ver si su corazón había cambiado. Pero aquí, cuando vio a Benjamín, lloraba de emoción. Dice, y buscó dónde llorar y entró en su recámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo. Y dijo, poned pan. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Mire, podemos darnos cuenta cómo José no puso pan hasta que no estuviera Benjamín. ¿Ok? El pan representa la provisión. ¿Ok? La provisión de palabra, la provisión espiritual y la provisión natural. Por eso el Padre Nuestro dice, danos el pan de cada día, danos la provisión de cada día. Pero pan también representa la palabra. ¿Ok? Si no mal recuerdo, Betel significa la casa del pan. ¿Ok? Y entonces dice aquí la instrucción José, pongan pan, hasta que llegó Benjamín. Así que Jesús está dando la instrucción de que comience, ¿verdad?, a derramarse el pan de palabra y provisión para la iglesia, la abundancia de palabra y provisión. Y eso es lo que creemos, que nuestro José celestial está dando la orden de que se abran las puertas para que más gente venga al conocimiento de su gracia y reciba más pan. Pero vea cómo a todos les dio una porción de comida, pero la porción de Benjamín, la porción de pan, era 5 veces mayor. Y eso quiere decir que usted tiene 5 veces más alimento espiritual por estar bajo la gracia que los que están mezclando la gracia con la ley. ¿Me está siguiendo? 5 veces más por vivir en la gracia absoluta. Y eso es alimento sólido. Eso es fortalecimiento espiritual. Tal vez no tengamos grandes momentos emocionales, pero tenemos un alimento espiritual que es la palabra de Dios, de la gracia, para un remanente escogido por gracia que somos nosotros, donde ese alimento entra, nos limpia, nos fortalece, nos levanta, aún sin darnos mucha cuenta. ¿Puede dar un buen amén? 5 veces más provisión. Pero hay otro pasaje donde además de comida, también le da ropa. Génesis 45, 22 dice, a cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata, quédese con este dato, y 5 mudas de vestidos. Entonces, a la generación de Benjamín, a la iglesia, al remanente escogido por gracia, representado por Benjamín, o Benjamín, figura de la iglesia, le dio 5 veces más pan, más comida, y 5 veces más ropa. ¿Se acuerda de ese pasaje, Mateo 6? Cuando Jesús está diciendo, no te preocupes por nada en tu vida, ni qué has de comer, ni qué has de beber, ni qué has de vestir. Bueno, pues aquí está diciendo que comida y bebida, 5 veces más para la generación de Benjamín. Y de vestir, 5 veces más. Amén. Cuando tú empiezas a ver eso, empieza a tener sentido. A Jesús no se le ocurrió hablar de comida, bebida y vestido nada más porque sí. Él está viendo esto. ¿Ok? Está dirigiendo nuestros ojos a esto. Otra vez 5 porciones más de comida, 5 porciones más de ropa. Por eso el 5 es número de la gracia. Se nota la gracia del Padre en Benjamín
al darle 5 veces más. Pero hay otros momentos en la Biblia donde aparece el número 5. Cuando Jesús alimenta a los más de 8,000 o 10,000 personas que había, ¿con cuántos panes lo hizo? Con 5. ¿Cuántos dedos tiene la mano, la diestra de la justicia de Dios? 5. ¿Cuántas piedras levantó David para matar a Goliat? 5. Usó nada más una, pero recogió 5. Número de la gracia. En el Levítico hay 5 tipos de ofrendas. Del capítulo 1 al capítulo 7 usted va a encontrar que Dios dispone 5 ofrendas diferentes. La ofrenda quemada, que es el holocausto, la ofrenda de harina, que es del grano, la ofrenda de paz o la comunión, la ofrenda por el pecado o purificación y la ofrenda por la culpa o la reparación. 5 ofrendas. Amén. En el tabernáculo, mucho del tabernáculo, de las medidas estaban hechas en múltiplos de 5. ¿Ok? Aquí dice, se lo voy a leer, dice, el tabernáculo es un lugar de la presencia de Dios que estaba estructurado en medidas de 5. ¿Ok? Cortinas, dice, se hicieron 10 cortinas de lino, divididas en 2 conjuntos de 5 cortinas unidas entre sí. Columnas de la entrada, la cortina de la entrada del tabernáculo era sostenida por 5 columnas de madera. Basas de la entrada, se fundieron 5 basas de bronce para las columnas de la entrada. Altura del atrio, la cortina del atrio exterior tiene una altura de 5 codos. Cambiando de historia, vamos a ir a Isaac. Cuando el sirviente sin nombre, o cuando Abraham le pide al sirviente sin nombre que vaya a buscar la esposa a Isaac y encuentra a Rebeca, ¿se acuerda? Isaac manda regalos en pulseras y brazaletes para ambas manos que pesaban 5 ciclos de oro cada una. ¿Ok? El ciclo hoy representa como 11 gramos. O sea que lo que traía Rebeca en sus manos, en cada mano eran 55 gramos de oro en cada mano. Si sacamos el costo de hoy, oro de 24 quilates, el más puro, estamos hablando de brazaletes por 150,000 pesos en cada mano. Eso para como presentación, la llenó de riquezas, pero esa era la presentación. Pero lo interesante es que todo es múltiplo de 5. Amén. Por eso tenemos claro que el 5 es el número de la gracia, 10 es el número de la ley, el 10 representa a Israel y también representa a la ley de los 10 mandamientos. Pero el 5 es número de la gracia. Cuando usted vea 5 en la escritura, busque, porque es muy probable que encuentre a Jesús, a su iglesia y o la gracia de Dios fluyendo. Amén. Por eso para nosotros es un gran día hoy, porque cumplimos 5 años. Empezamos la semana pasada, porque la historia cuenta que una semana antes, 24 de abril, del 21, que cayó en sábado, veo un video y lo que yo estoy oyendo en ese video me empieza a romper la cabeza. Empiezo a decir, claro, por supuesto. Yo ya antes venía sintiendo que faltaba algo faltaba en la iglesia, no en mi iglesia, en la iglesia. Pero yo no sabía qué era. Había visto a Dios doblar la esquina en una visión, pero yo no sabía qué significaba eso. Pero de repente empiezo a entender que mezclar la obra del hombre con la obra de Cristo no es correcto, porque la obra de Cristo fue suficiente y me cae el 20 de decir, claro, no se trata de mis obras, se trata de mi fe, porque Dios siempre pesa el corazón. Eso lo entendí desde el principio de mi conversión. Dios ve el corazón del hombre. Por eso David era perfecto, porque era un hombre conforme a su corazón, porque en el corazón David era perfecto, pero en su carne no. Pero la gracia quita la carne de en medio, porque eso fue lo que Jesús hizo en la cruz, quitó tu carne de en medio, la crucificó con él. Entonces yo entendí eso un 24 de abril, ya era sábado, ese domingo 25 ya estaba preparado el mensaje, estábamos en pandemia, lo prediqué, pero la semana que viene, esa semana yo me bebí unos libros que habíamos comprado, que tenía 3 años que yo no había podido entender porque eran de la gracia, la revolución de la gracia y el poder de creer bien, y los había tratado de leer, no había entendido nada 3 años atrás,
Y 3 años después, casi exactamente 3 años después, porque saqué la fecha, y el barco Logos vino a Veracruz el 18 de abril del 2021. O sea que 3 años exactos después, entendí lo que decían esos libros. 3 días estuvo el Señor en el vientre, en el corazón de la tierra. 3 días tardamos en resucitar a la gracia. Amén. Entonces, por eso celebramos la semana pasada en Jalapa y esta semana en Veracruz, y con usted online, pues se lo lleva en las 2 semanas, la celebración de 5 años de estar bajo su gracia. Y hoy entender que esos 5 años son porque nos considera el Señor su remanente escogido por gracia, a la que le ponemos nombre, la generación de Benjamín. 5 veces más autoridad, identidad, provisión. Somos el hijo de la diestra de Dios. Aleluya, eso está buenísimo. Amén. Y ya para ir terminando también esta historia habla de redención, porque a lo que vino a Jesús fue a redimirnos, ¿verdad? A comprar nuestro pecado para darnos salvación y vida eterna. Y la plata en la Biblia significa redención, ¿ok? Y dice, ¿se acuerda que dice el versículo anterior que le dio 300 piezas de plata y 5 mudas? 300 es un número que habla de riqueza de plata, y la plata es redención, o sea que se la dio a Benjamín, y Benjamín representa a la iglesia bajo la gracia. Entonces hay una riqueza de gracia para la iglesia de Benjamín, para la generación de Benjamín, porque entiende que su caminar es por gracia y no por obras. Amén. La plata representa redención. Hay otra historia entre José y Benjamín, que la copa con la que tomaba el vino José es una copa de plata. Esa copa de plata vacía se la puso en una ocasión en que los regresó a los 11, una vez que ella vio a Benjamín. Los 11 iban de regreso a su casa ahora a traer a su padre, y le pide al sirviente que ponga la copa en el saco de Benjamín, y cuando los descubren, pues imagínense el temor de que iban a matar a Benjamín por haberse robado la copa de plata del administrador de José, pero él lo hizo, ¿verdad?, para ver el corazón de sus hermanos, y ya después de eso ya no se pudo aguantar, y ya se mostró que él era José, y los hermanos, wow, lo descubrieron, pues. Pero ¿qué significa esta copa? Acuérdense que Jesús en el Getsemaní oraba diciendo al Padre: si puedes pasar de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la redención, porque estaba llena de dolor, llena de sacrificio, porque todos los pecados estaban ahí. Pero al final, en la cruz, Jesús bebió toda esa copa. Esa copa vacía de plata, que habla de redención, fue la que le puso ¿a quién? A Benjamín, figura de la iglesia, del remanente escogido por gracia. Amén. Esa es la manera de decirnos el Señor: yo ya me tomé toda la copa de dolor y sacrificio. Tú no eres hijo de dolor ni hijo de aflicción, tú eres hijo de la diestra del Padre. Y eso es lo que significa que esa copa se la puso en el costal, es una copa de plata. Y los 300 monedas de plata representan la riqueza espiritual para la iglesia permanente escogido por gracia. La iglesia que vive bajo la gracia. En contraposición están las 30 monedas de plata que Judas aceptó para entregar en traición a Jesús. Para Judas la redención no la entendió. Por eso con 30 monedas de plata se conformó. Pero a Benjamín le dieron 300 monedas de plata. Además de las 5 mudas y las 5 porciones de alimento, para ver todo lo que el Padre tiene para la iglesia que camine bajo su gracia. ¿Puedo ir un buen amén a esto? ¿Cómo no lo vamos a celebrar, iglesia? ¿Cómo no lo vamos a celebrar? ¿Cómo no nos vamos a alegrar cada domingo de venir a encontrarnos con la palabra de gracia? Todo esto significa para nosotros que nos abrió los ojos por puritita gracia. ¿Pueden un buen amén? Amén. Y también coincide que son los tiempos de hambruna donde José se encuentra con Benjamín, ¿ok?
Y hoy también son los tiempos de hambruna, en los últimos tiempos donde hay una hambre, hay una sequía, mucha gente no quiere nada con el Señor, otros tenemos mucha hambre por Él, pero en esos tiempos difíciles aparece la iglesia escogida por gracia, el remanente escogido por gracia, la generación de Benjamín, y aparece el nuevo pacto. Y yo quiero terminar esto recordándote que nosotros vivimos en el nuevo pacto. ¿Qué necesidad de estar mezclando los dos pactos? Yo esperaría que esta porción la pudieran oír siervos de otras iglesias, pastores, líderes, para que abrieran sus ojos como yo los abrí con unos libros. Ustedes lo puedan abrir con un video. Hebreos 13, del 6 al 7 y del 12 al 13 dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Cuál pacto? El de la gracia, establecido sobre mejores promesas. Ya le conté varias, 5 veces más. Porque si aquel primero, o sea, el pacto de la ley, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. 12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Está hablando del nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Lea usted el pasaje completo, pero aquí está muy claro donde el Señor está diciendo, el apóstol Pablo, quien escribió Hebreos, es lo que más creemos, está hablando precisamente de que el viejo pacto de la ley ya no está vigente. Ahora está vigente el pacto de la gracia, que está fundado en mejores promesas. Son dos pactos diferentes. En este, tu pecado era lo que llevaba mano aquí, era lo importante, tu pecado, hacerlo o no hacerlo, o tener dominio propio para él. Acá dice, yo seré propicio a sus injusticias. O sea, mi cruz, mi sacrificio es suficiente. Por eso en el tabernáculo había los panes de la proposición. A esto se refieren, ¿ok? Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque todo lo que pasó en la cruz se quedó en la cruz. Ya no hay más. Si tú pecas en este tiempo, ese pecado fue crucificado en la cruz. El Padre no se acuerda de él. Tu carne sí, tu carne lo hizo, pero ya no te afecta, porque ya fue castigado, fue perdonado en la cruz para ti. Pero a Jesús le cayó el castigo por ese pecado. Por eso decimos, gracias, Señor, porque has perdonado aún este pecado que acabo de hacer. El arrepentimiento es diferente. Ya no es de perdóname, porque eso significa que no me perdonaste todos los pecados. Tu sacrificio no fue completo. No, ya fue completo. Pero ahora agradecemos ese perdón completo. Y tú me dices, cuando te pasa esto, ¿quieres seguir pecando? No, de ninguna manera. Porque ahora sabes que eres linaje escogido, lo traes puesto. Nación santa. ¿Cómo te vas a querer manchar la túnica de la transfiguración que Jesús te puso? Porque eres uno en Él. No hay manera. ¿Me sigue? Así que estamos en el nuevo pacto, somos la generación de Benjamín, somos ese remanente escogido por gracia, del que Elías estaba diciendo, ya nada más quedo yo solo. No, le dijo Dios, yo me he guardado 7,000. Así también Dios ha guardado un remanente escogido por gracia. Yo quisiera que fuera toda la iglesia del Señor. No lo sé si será toda, pero lo que sí sé es que tenemos un deseo en el corazón, que más gente conozca la gracia absoluta y ya no la mezcle con la ley. Amén. Por último te diría, no siempre la gracia obra tan rápido. A veces hay que esperar un poco de tiempo. Cuando yo conocí la gracia y la comencé a predicar, a la semana siguiente, no me esperé más. 24 de abril, bajé a buscar los libros y empecé a leerlos. Para el otro domingo, 2 de mayo, ya estaba predicando la gracia, explicándole a la gente que había 2 vehículos, el de la ley o el de la gracia, ¿por cuál quieres transitar? En ese tiempo estábamos hablando de recomposición, de reconstrucción, de que el Señor está restaurándonos. ¿Quieres ir al pasado por tus obras o por gracia?
para venir al futuro. De eso se trató ese mensaje de Back to the Future. Bueno, ahora entendemos, ¿verdad? Y en esa ocasión ya tenemos 9 meses de estar predicando la gracia y alguien me dijo que la gracia tardaba alrededor de 5 años en que la gente la entendiera. Nuestra iglesia no tardó 5 años, pero sí tardó entre 2 y 3 años. O sea que la mayoría de ustedes debe tener sobre 2 años, más o menos, que ya la entendió bien. Pero a veces tardamos un poquito en entenderla. Si tú vas llegando, no necesariamente vas a esperar 5 años. Vas a ir entendiendo. Cada vez los que lleguen lo entenderán más fácil. Los que están afuera y que no son religiosos lo van a entender más fácil. Amén. Lo que te quiero decir es, ten paciencia. Métete bajo la gracia absoluta de esta generación escogida por gracia. Camina bajo la gracia y confía en Dios que Él hará. Ten paciencia. Lo vas a ir viendo como al recibir, al estar oyendo palabra de gracia y de favor, tu espíritu se va a ir fortaleciendo sin que te des cuenta. Vas a poder pasar por situaciones. He escuchado gente que me habla de cambiar, de cómo ha cambiado desde que escucha la gracia, que ni cuenta se ha dado. Eso es lo que hace la gracia. ¿Sale? Entonces, pues yo termino con esto, dándole gracias a Dios. Si me acompaña en oración, Señor, te damos gracias por haber abierto nuestros ojos hace 5 años. Gracias por la oportunidad que nos das de ser parte de tu remanente escogido por gracia. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de la generación de Benjamín. Muy felices, eso significa orgullosos. Tiene 2 significados. No es prepotentes ni soberbios, ese es un significado. El otro es alegres, felices. Nos sentimos muy felices de ser parte de la generación de Benjamín. Nos complace el corazón saber que tenemos entendimiento para verte en las Escrituras, para ver a Jesús en el Antiguo Testamento, para poder recibir la revelación que es lo que dijiste que vencería al Hades. Tu revelación, la revelación de ti, que cada semana nos revelas en el corazón cada vez más y más buenas nuevas, buenas noticias, diferentes ángulos de tu amor, de tu justicia, de tu gracia, de tu palabra. Gracias, Jesús, por estos 5 años de habernos abierto los ojos y de hacer que nuestro corazón arda para recibir cada vez más, pero también para ir a servirles, para ir a buscar más. Llevamos 5 años como María, sentados a tus pies, pero es un tiempo para empezar a ser también Martas, seguir sentados a tus pies recibiendo, pero ser Martas que trabajen, que salgamos a hablarle a la gente, a hacer cosas para que más gente tú nos uses para que ellos abran sus ojos. Así como usaste a ese video, así como usaste esos libros conmigo, así puedas usar nuestros mensajes, nuestros textos y nuestros videos para que abran sus ojos a la gracia. Señor, Padre nuestro, gracias por hacernos parte de la generación de Benjamín, de esa tu iglesia remanente, escogida por gracia. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si usted está ahí, le puede levantar sus manos y darle un buen aplauso de amor y alabanza al Señor. De verdad, gracias, Señor, por tu gracia. Qué maravilloso es que todo tenga sentido, que todo embone, que todo sea así tan claro. José, Jesús, Benjamín, la iglesia, la copa de plata, las monedas, las 5 porciones de ropa, de alimento. Y por gracia todo, ¿verdad? Gracias, Señor. Así que para todos, como siempre, los que sirven acá, creemos que hay porciones. Que el Señor multiplique su gracia y su paz, como dijimos en la semana pasada, en cada uno de ustedes, solo por todo lo que siembra, los que siembran ofrendas, los que siembran diezmos. Para ustedes hay cielos abiertos hasta la 4ª generación gloriosa y poderosa. El diezmo es un acto de fe, de que Dios es el que te provee. Porque no es cualquier diezmo el que le das el primero. No sabes si los otros 9 te van a alcanzar. Ese primero, eso es lo que busca el Señor, corazones
confiados en Él. Y entonces somos esa generación que con los diezmos bendecimos hasta la cuarta generación, que creemos en el Señor, que confiamos en Él, que caminamos, que nos arde el corazón cada día por recibir más y dar más. Que así sea para todos ustedes también. ¿Sale? Dios me los bendiga, familia. Nos vemos el jueves, ¿verdad? Para repasar esto. Cante conmigo la canción, ¿verdad? Cántela cuando tenga el link que le acabo de compartir. Temprano yo te buscaré. ¿Vale? Dios me los bendiga. Mis amadas, mis amados, que forman parte de la diestra de la justicia de Dios. Hasta la próxima. Bendiciones.